Hola familia, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video. Hay una frase que me gusta mucho y que suelo aplicar en mi vida personal y dice más o menos así. No actúes como víctima en circunstancias que tú creaste. Mucho se habla desde ambos bandos del embargo de Estados Unidos hacia la dictadura cubana y de sus orígenes y consecuencias. Para los amigos de la dictadura cubana, el embargo ahoga al pueblo de Cuba. Para los enemigos de la dictadura, el embargo es una medida justa contra el régimen de La Habana. Hay otras personas que se dicen anticastristas y que en cambio también abogan por el fin del embargo. Y luego están los extranjeros que ni cortos ni perezosos, sin haber vivido en Cuba ni 15 días, le siguen llamando bloqueo y siguen afirmando que es el causante de todas nuestras miserias. Pero además de estas posiciones que solemos tomar desde las gradas, son muy interesantes todas ellas, pero habría que analizar las posiciones de los jugadores desde el terreno. Y los protagonistas en este caso, los jugadores, son nada más y nada menos que el gobierno de Estados Unidos y la dictadura cubana. Uno de los seguidores de este canal me ha enviado un estudio que es sencillamente buenísimo. Llevo varios días repasándolo, comparándolo, contrastándolo, y no tengo más que afirmar que algunas de sus partes son simplemente brillantes. El estudio se titula Conciliación de reclamaciones relativas a propiedad estadounidenses en Cuba, transformación del trauma en oportunidad. El autor es Richard E. Feinberg, publicado en diciembre de 2015. Y hoy quiero compartir con ustedes una parte, un fragmento de este estudio, la parte donde explica cuáles son las posiciones de uno de los dos jugadores sobre el embargo, que aunque algunos creemos tenerlas claras, les aseguro que va mucho más allá de cualquier conclusión apresurada que podamos tener. Hoy vamos a ver la posición del gobierno de Estados Unidos y en un segundo video veremos la posición del régimen de La Habana respecto al embargo. Comencemos por la posición de Estados Unidos respecto a las expropiaciones. Estados Unidos acepta la legitimidad de una nacionalización siempre y cuando exista justa compensación. Esto aparece en las leyes americanas comenzando con la cláusula de justa compensación de la quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos. En la parte final de la quinta enmienda propuesta por el Congreso en 1879 dice: ni se tomará propiedad privada para uso público sin justa compensación. Y ya desde aquí entonces comienza el dilema con el régimen cubano. Justa compensación. No dice compensación ni dice la compensación que mejor te parezca, dice justa compensación. El Congreso de Estados Unidos ha incorporado este principio en numerosas normas legales, tales como enmiendas promulgadas por Hickenlooper y González, que condicionan la asistencia bilateral y multilateral de Estados Unidos a la existencia de compensación oportuna, adecuada y efectiva de las propiedades estadounidenses nacionalizadas. Y aquí volvemos a poner adjetivos a la compensación. No es la que mejor te parezca, no es la que tú quieras darme, es la compensación oportuna, adecuada y efectiva. Y solo en ese caso, la administración de Estados Unidos quedará satisfecha. Estados Unidos se ha comportado del mismo modo ante las nacionalizaciones a lo largo del tiempo y así lo demuestra la carta de Cordell Hull, el secretario de Estado de Franklin D. Roosevelt, el presidente número 32 de los Estados Unidos. Esta carta es enviada al embajador de México en los Estados Unidos y en la cual se expresa que Estados Unidos reconoce el derecho de un Estado soberano a expropiar propiedad por razones de utilidad pública, aunque también añade: en opinión del gobierno de Estados Unidos, la legitimidad de una expropiación dependerá de que exista una compensación adecuada, efectiva y oportuna. Es decir, la administración de Estados Unidos no tiene problemas en que los países expropien a ciudadanos norteamericanos. El problema está cuando la compensación no es adecuada, efectiva y oportuna. Y ahora ustedes dirán que esto queda bastante abierto, que esto es muy ambiguo y que es imposible de cumplir. O por otra parte, que se puede hacer trampas para decir que la compensación nunca es justa y así poder entrar en un conflicto eterno. Es verdad, eso podría hacerse, pero hay antecedentes donde sí se ha cumplido.
y no ha habido conflicto, así que esto queda descartado por parte de la administración de Estados Unidos. Dicho de otra forma, la historia demuestra que Estados Unidos no ha hecho trampas en este sentido. Por ejemplo, cuando en Guatemala, en 1953, el gobierno de Jacobo Arbenz expropió grandes plantaciones de la propiedad de United Fruit Company, Estados Unidos respondió de la siguiente forma: el gobierno de Estados Unidos no discute en lo más mínimo que la ley del Congreso de la República de Guatemala, Decreto 900, conocida como Ley de Reforma Agraria, constituye un acto de la soberanía inherente a Guatemala. Hoy Guatemala no tiene embargo. Por ejemplo, en 1962 el secretario de Estado Dean Rusk envió una nota a Brasil en relación con la expropiación de una subsidiaria de la International Telephone and Telegraph Company, y la nota decía: reconocemos el derecho de un gobierno a expropiar propiedad de nacionales de otros países por razones de utilidad pública, si se dispone el pago de una compensación oportuna, adecuada y efectiva. Hoy Brasil tampoco tiene embargo. ¿Por qué? Porque se cumplió con la compensación justa, adecuada, efectiva y oportuna. El Congreso de Estados Unidos creó la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras, la FCSC, y sus entidades anteriores a esta para gestionar este tipo de compensaciones. La posición de Estados Unidos, que se emitió poco después de que la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras terminara de certificar todas las reclamaciones relacionadas con estadounidenses en Cuba, fue muy clara. La posición de Estados Unidos reafirma que nuestra política puede expresarse de manera simple: reconocemos el derecho de todo país a expropiar las propiedades de un inversor estadounidense en ausencia de compromisos gubernamentales. En contrario, siempre y cuando la expropiación no sea discriminatoria, se efectúe por razones de utilidad pública y esté acompañada de una compensación oportuna, adecuada y efectiva. En nuestra opinión, estos son los criterios mínimos según el derecho internacional. Como pueden ver, la posición de Estados Unidos sobre Guatemala, Brasil y Cuba fue la misma, pero las reacciones de estos gobiernos fueron distintas. En el caso de Cuba no se cumplió la justa compensación y los resultados fueron lo que conocemos hoy como embargo. En el caso de Cuba, la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, la Ley Libertad de 1996, también conocida como Ley Helms-Burton, dice de forma muy clara que el embargo se levantará cuando todas las reclamaciones en materia de propiedad que se encuentren pendientes se solucionen de forma satisfactoria. ¿Y cuál es la forma satisfactoria? La justa compensación. Y en caso de que exista un gobierno de transición en Cuba, y atención a esto, la ley Helms-Burton indica al presidente de ese gobierno de transición que debe tener en cuenta que tomará medidas adecuadas para devolver a los ciudadanos estadounidenses y a entidades de las que ciudadanos estadounidenses sean los titulares últimos del 50% o más de las mismas, la propiedad que el gobierno cubano le confiscó a partir del 1 de enero de 1959, o para brindarles compensación equitativa por dicha propiedad. Es decir, la postura sigue siendo la misma, incluso cuando exista un gobierno de transición en Cuba. Si no se toman medidas adecuadas para compensar las expropiaciones, no se va a levantar el embargo. Si hay algo de lo que no se puede acusar a la administración de Estados Unidos respecto a sus políticas sobre estas compensaciones, es de ser incoherentes. Han actuado de la misma forma en todos los casos. El problema está en el régimen de La Habana, que es el que no ha cumplido como sí lo han hecho todos los demás países. La ley Helms-Burton añade, además, el Congreso entiende que la resolución satisfactoria de las reclamaciones sobre propiedad efectuada por un gobierno cubano reconocido por Estados Unidos sigue siendo una condición esencial para el restablecimiento pleno de las relaciones económicas y diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, lo que viene a reafirmar lo que hemos visto antes. Cuando se realice toda esta compensación, se hará un pleno restablecimiento de las relaciones económicas y diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Pero, ¿por qué Estados Unidos insiste en la compensación de las expropiaciones?
Y aquí está la clave porque muchos piensan que esto es por pura maldad, porque los yanquis son malos, son perversos, y esto es falso. Las causas son muy específicas y no tiene nada que ver ni con la maldad ni con el imperialismo. Y sí tiene mucho que ver con la democracia, el respeto a la propiedad privada y a las leyes. Por ejemplo, como país exportador de capital, Estados Unidos desea salvaguardar las inversiones internacionales y los balances de sus empresas. Al elevar el costo de las nacionalizaciones, procura reducir su frecuencia, es decir, mientras más costosa sea la expropiación de una empresa norteamericana, más se lo pensarán los gobiernos antes de expropiarlas, y así se puede conservar mejor las inversiones de ciudadanos norteamericanos en otros países. Esto es simplemente pura lógica. Si tú sabes que las consecuencias de robarme van a ser ninguna, me vas a estar robando toda la vida. Pero si tú sabes que te puede salir muy caro robarme, te lo vas a pensar muy bien antes de hacerlo. Es así de claro. Por otra parte, como país capitalista, Estados Unidos busca reafirmar el carácter sagrado, incluso la moralidad del derecho a la propiedad privada, que considera esencial para el correcto funcionamiento de los mercados privados y, por extensión, también redunda en interés de todo país en desarrollo. Para Estados Unidos el respeto a la propiedad privada es sagrado y de ello depende incluso el desarrollo de los países. Si bien es verdad que en cada país se respeta la propiedad privada según sus leyes, en el caso de Cuba, por ejemplo, no existe respeto a la propiedad privada, también es verdad que Estados Unidos sí la respeta y la defiende, la propiedad privada de sus ciudadanos tanto en territorio nacional como en el exterior. Y cuando ocurre una reclamación al respecto, la administración norteamericana hará cumplir la ley donde quiera que haya un ciudadano de ese país, como fue el caso de Cuba en la década del 60. Como nación interesada, por otra parte, en la prosperidad económica mundial, Estados Unidos cree que la existencia de eficientes mercados internacionales de capitales resulta fundamental para el crecimiento mundial, que a su vez está ligado a la seguridad del derecho a la propiedad, lo que quiere decir que Estados Unidos como política económica cree en el respeto a la propiedad privada como garantía del desarrollo internacional y la seguridad. Así que, donde se viole la propiedad privada de uno de sus ciudadanos, irán allí y tomarán medidas. Como nación interesada en la estabilidad política y en el progreso económico de países en desarrollo, Estados Unidos cree que la inversión extranjera puede ser un vehículo importante para la transferencia de capital, tecnología y conocimientos especializados que son muy necesarios para el desarrollo de los países. Evidentemente, si se expropian propiedades extranjeras sin la justa compensación, la inversión sale corriendo de esos países porque el marco legal no es seguro. Y eso frena el desarrollo, frena el crecimiento tecnológico y va en contra de los intereses de Estados Unidos. Por eso van allí también y toman medidas. Como puede suceder también en el caso de Cuba, Estados Unidos puede utilizar la resolución de reclamaciones para impulsar otros intereses estadounidenses, tales como las reformas orientadas al mercado en la propia economía del país socio. Y, por sobre todas las cosas y razones, Estados Unidos respeta la Constitución y la Quinta Enmienda, en la que se dice, como mencionaba antes, justa compensación. Así que mientras no se cumpla esta justa compensación, impondrán sanciones a quienes expropien a sus ciudadanos en el país del mundo que sea. ¿Están violando leyes internacionales los Estados Unidos de América? ¿Están aplicando leyes extraterritoriales los Estados Unidos de América? No, simplemente están haciendo cumplir lo que dice en su Constitución. Algo que en Cuba, por desgracia, no sabemos ni siquiera lo que es. Y están defendiendo a sus ciudadanos en cualquier parte del mundo, algo que por desgracia los cubanos tampoco sabemos lo que es. Y eso es precisamente lo que debe hacer un gobierno, defender a capa y espada los intereses de sus nacionales allá donde quiera que se encuentren, algo que el régimen cubano ha pasado por alto durante los últimos 61 años, en los que la emigración cubana ha sido maltratada, expoliada, saqueada, golpeada, insultada, no por gobiernos de otros países, sino por el propio régimen cubano, y el ejemplo más cercano lo tenemos el día 10 de octubre pasado frente a la embajada cubana en Panamá. Esa es la posición de Estados Unidos con respecto al embargo.
No se trata de imperialismos, no se trata de maldad, no se trata de la supuesta mafia anticubana de Miami. Es simplemente respeto a sus leyes y defensa de sus ciudadanos. Es simplemente respeto a su constitución que la hacen cumplir donde quiera que exista un ciudadano de su país. Y te puede parecer bien o mal, te puede gustar más o menos, te puede afectar más o menos, pero siguen siendo sus leyes, las redactaron ellos, las votaron ellos. Y como mismo el régimen cubano reclama que se cumpla la ley en Cuba, sus leyes, pues el gobierno de Estados Unidos también reclama que se cumplan sus leyes allí donde haya cualquier ciudadano norteamericano. En el próximo video vamos a ver la posición del otro equipo, la del régimen cubano. Y vamos a ver cómo pasan de la chulería revolucionaria a la estafa y creyéndose que todo el mundo era tonto, chocaron de frente contra la Constitución de Estados Unidos y ahí empezó el problema. Estos son los datos, familia. Estos son los datos de la posición concreta de Estados Unidos con respecto al embargo. Lo que te han contado en Cuba, lo de los yanquis, la mafia, el imperialismo, ahogar de hambre al pueblo, todas estas historias no son más que eso, historias e ideas. Estos son los datos. Las ideas, las que ustedes quieran. Un saludo, familia. Nos vemos en el próximo video.